¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevos movimientos en la partida de ajedrez que se juega entre Rusia y Occidente, que gana posiciones en la frontera de aquel país. La OTAN se prepara para acoger a Finlandia y Suecia en su organización. La invasión de Rusia ha empujado a los finlandeses y a los suecos a esta posición. Suecia está a un paso de hacerlo formalmente, mientras que ya lo ha pedido Finlandia. Empujados paradójicamente por Vladimir Putin, que se ha convertido en el mejor agente de ventas de la Organización Atlántica. En el Partido Socialdemócrata sueco se ha votado ya a favor de pedir el ingreso después de 73 años de oposición a esa medida, con lo que allana el camino a que su gobierno formalice la petición próximamente, además con un enorme apoyo popular a la iniciativa, mientras el régimen de Putin mantiene sus amenazas contra ambos países y contra cualquier gobierno que se atreva a contradecir su agresiva política expansionista. La Unión Europea, por su parte, discute su nuevo programa de sanciones a Rusia. Y Ucrania, mientras tanto, se marca otro tanto en el campo de la batalla de la imagen, ganando el Festival de Eurovisión gracias al apoyo popular. Era difícil anular la ola de simpatía y solidaridad que recorre Europa tras la invasión rusa en un festival que es mucho más que música, un enorme altavoz a nivel mundial. La canción ganadora va camino de convertirse en un himno que seguirá levantando la moral de los luchadores ucranianos que en el campo de batalla están logrando hacer retroceder el ejército ruso en algunas zonas de su territorio. Iremos también a Estados Unidos, que tiene un problema claro con las armas. Fíjese que encadena en apenas 2 días una cadena de matanzas provocadas por hombres armados. La última en un mercadillo de Houston, donde un tiroteo ha provocado la muerte de 2 personas, heridas a 3. Casi al mismo tiempo, otro individuo mataba a una persona en una iglesia de Carolina del Norte. Y todo pocas horas después de que un joven de 18 años irrumpiera en un supermercado de Búfalo, disparando a todo el que se le puso por delante y matando a 10 personas. Pero vamos a comenzar en la guerra de Ucrania, que ha forzado a Finlandia y a Suecia a reconfigurar su estrategia de seguridad. Van a pedir su ingreso en la OTAN, poniendo así fin a décadas de neutralidad. Para la entrada a la Alianza Atlántica, los dos países necesitan el visto bueno de los 30 miembros que la integran, entre ellos Turquía, la única que ha mostrado reticencias. Tanto la primera ministra sueca Magdalena Andersson: creemos que lo mejor para la seguridad de Suecia y del pueblo sueco es que nos unamos a la OTAN, como el presidente finlandés Sauli Niinisto: hoy es un día histórico, Finlandia va a maximizar su seguridad y esto no va en perjuicio de nadie. Confirmaban así este fin de semana que solicitarán su ingreso en la OTAN. El único escollo: Turquía, con derecho a veto en la alianza. Su ministro de Relaciones Exteriores pide a Suecia y Finlandia revisar sus políticas tolerantes hacia el Partido de Trabajadores de Kurdistán, la guerrilla kurda de Turquía y las milicias kurdas de Siria antes de ingresar en la OTAN. También exige que finalicen las restricciones a la exportación de armamento que Finlandia y Suecia aplican a Turquía. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, confía en que Turquía apoye finalmente la adhesión de ambos países. Hay una conversación en curso y confío en que llegaremos a un consenso en el proceso de membresía. En la misma línea se mostraba también el secretario general de la OTAN. Sería un momento histórico, su membresía aumentaría nuestra seguridad compartida, demostraría que la puerta de la OTAN está abierta y que la agresión no paga, manifestaba Jens Stoltenberg. La primera reacción de Moscú: interrumpir el suministro eléctrico a Finlandia. La compañía suministradora rusa alega supuestos problemas para recibir los pagos por la electricidad vendida. Horas antes, Putin ya había advertido al país nórdico que presentar su candidatura a la Alianza Atlántica sería un error. La OTAN desplegaría tropas por tierra, mar y aire en Suecia y Finlandia desde que soliciten su ingreso y durante lo que dure el proceso de adhesión. Diario de guerra, día 81 desde la invasión. Las tropas rusas siguen avanzando por territorio ucraniano, pero no en todos los frentes. Ucrania asegura que ha logrado que las tropas rusas se replieguen hasta la frontera de Kharkov.
Ucrania avanza y canta victoria en Kharkov. Según ha informado este lunes el Ministerio de Defensa, el ejército ha ganado terreno en la segunda mayor ciudad del país, donde tras semanas de bombardeos intensos, los rusos están replegándose. En el vídeo subido a redes por defensa puede verse a varios soldados atravesando la frontera estatal mientras sostienen un poste fronterizo con los colores ucranianos. Presidente, misión cumplida, indica uno de los soldados al captar el momento. El líder ucraniano sigue negociando la evacuación de Azovstal tras la negativa de Putin a liberar a los combatientes del batallón nacionalista Azov, atrincherados desde hace varias semanas en la acería de la ciudad. Zelensky afirma que las negociaciones son muy difíciles y añade que es primordial que se cumplan los acuerdos. Mientras, el ejército ruso prosigue su ofensiva en la zona operativa del este de Ucrania, en dirección a Donetsk, donde ha atacado infraestructura militar y civil. También prepara otra en el área de Izum. Bueno, y mientras la guerra en Europa parece que le da más quebraderos de cabeza a Putin de lo esperado, Rusia sigue consolidando, por otra parte, su influencia en África. Bueno, están pidiendo efectivamente la presencia de Vladimir Putin, o por lo menos de su ejército. Son cientos de chadianos protestando contra Francia y su presencia militar en el Chad, también contra su presidente, quien sí da su visto bueno a que los soldados franceses permanezcan allí, pero a la vez que apoya a Francia, firma acuerdos con Moscú sobre cooperación militar. Rusia también firma acuerdos similares con otros países de la zona como Ghana o Mali. No solo Rusia se expande en África, China, India o Turquía han incrementado también su presencia en ese continente. Justamente un excomandante de la organización paramilitar rusa Wagner, presente en África o también en Siria, ha hablado y ha asegurado que se negó a luchar en Ucrania y que las fuerzas rusas no están preparadas para hacer frente a una guerra tan amplia como la que ha ordenado Vladimir Putin. Se llama Marat Gabidulin y durante 4 años fue mercenario del grupo Wagner. Es el primer exmiembro de esta oscura organización paramilitar rusa vinculada al Kremlin que detalla sus actividades. Se negó a ir a la guerra porque sabía, afirma, que Rusia no estaría a la altura. В конце концов, когда уже выяснилось окончательно, что их готовят именно к войне. El miliciano explica que cuando lo llamaron para unirse a las tropas dijo: no muchachos, sin mí por favor vayan ustedes mismos. Las consecuencias de esta lucha se ven en los heridos y lisiados de la acería de Mariupol, donde Ucrania resiste a pesar de los ataques rusos. La inteligencia estadounidense estima que entre 400 y 1000 mercenarios de Wagner luchan hoy en esta guerra. Украина для меня это часть той страны, в которой я родился и вырос. Ucrania para mí es una parte del país donde nací y crecí. Ellos son mis compatriotas, explica el militar. Gabidulin participó en algunos de los enfrentamientos sirios más sangrientos, donde ayudaron a Bashar al-Assad. En 2016 resultó gravemente herido cuando una granada explotó a su espalda. Renegado por Rusia, ahora ha decidido plasmar su historia en un libro. Donde empiezan a respirar aliviados es en Shanghái. La ciudad china parece que empieza a reabrir sus empresas y comercios después de 2 meses de confinamiento, o al menos eso dicen. Por otro lado, la evolución de los casos está siendo favorable. Ahora la preocupación se mantiene en la capital, Pekín. Shanghái consigue frenar la expansión del virus tras 2 meses de confinamiento. Aún así, reporta más de 1.300 casos en un solo día. La vicealcaldesa de la ciudad asegura que 15 de los 16 distritos confinados han conseguido COVID-0 a nivel comunitario. Ante esta buena evolución, las autoridades permitirán que algunos comercios reanuden su actividad. Podrán abrir centros comerciales, peluquerías y mercados con limitaciones. Para ello, el personal ha estado preparando la reapertura. También se recupera la producción y las operaciones con el exterior. El gobierno local ha creado una lista con empresas claves para el país y un protocolo de seguridad sanitaria para sus trabajadores, anunció el director de comercio de Shanghái.
Mientras, los rumores de confinamiento siguen creciendo en Pekín. La capital china reporta medio centenar de infecciones diarias. Para evitar que este brote siga aumentando, Sanidad ha realizado cribados masivos durante los últimos 3 días. Bueno, pues esta imagen ha llamado mucho la atención, es la del líder de Corea del Norte, ya lo ven, con mascarilla. El país intenta frenar el brote de COVID en su capital, en Pyongyang, y en imágenes difundidas por la televisión estatal aparece el líder norcoreano visitando farmacias como esta. Kim Jong-un ordenó al ejército distribuir medicamentos como analgésicos y antibióticos. Dice que muchos establecimientos no cuentan con las suficientes reservas para afrontar estas infecciones. El país asiático es uno de los 2 países del mundo, junto con Eritrea, que no ha inmunizado a su población con vacunas contra el virus. Bueno, vamos a ver cómo está la situación en China, si es cierto lo que están anunciando las autoridades en torno a la reapertura de este lugar, sobre todo para salir del confinamiento. Recuerden que son 26 millones de personas las que se encuentran en esta situación. Hay un canario allí, Daniel Vicente López Trompo, que vive en este lugar con el que vamos a contactar. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Hola, Daniel. ¿Me escuchas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, 2 meses ya de confinamiento. China está anunciando, lo hemos visto hace un momento, la reapertura de parte de la producción, la vuelta a la vida. ¿Se está notando ya o todavía no ese fin del confinamiento? Pues a nivel nacional, pues no podemos ver que haya ningún tipo de cambio y llamamos a preguntar a lo mejor al comité del vecindario, Daniel, del barrio o algo, y nos dicen que no se sabe nada. No. Que Vamos a intentar, abrir, Daniel, mejorar la conexión con China, con nuestro compañero, porque como pueden escuchar, ahora mismo no se oye muy bien. Vamos a volver de nuevo a China para, decíamos, comprobar si efectivamente se están cumpliendo esas medidas de reapertura que está asegurando el gobierno chino. Bueno, estos días se cumple el aniversario de la mayor crisis migratoria de España con Marruecos, el momento en que más de 12.000 personas entraron en Ceuta sin que la policía marroquí hiciera nada por frenarles, más bien al contrario. Llegaban por tierra o nadando, algunas de esas personas se fueron la vida, hubo incluso que lamentar alguna muerte. Bueno, pues un año después, España y Marruecos reabren la frontera de Ceuta y Melilla como símbolo de los acuerdos alcanzados entre los gobiernos de ambos países. Lo hará esta próxima madrugada. Y atentos a este aviso de la ONG Caminando Fronteras, que alerta de la situación de una lancha neumática con 59 personas a bordo que salió de la costa africana en dirección a Canarias. Según afirman, 14 personas habrían muerto y quienes sobreviven piden auxilio urgente. Hasta el momento, Salvamento Marítimo no ha podido localizar esa embarcación. Tan solo en los 10 últimos días, 73 personas han fallecido intentando llegar a las islas. Este fin de semana, 114 migrantes fueron rescatados y atendidos en Gran Canaria y Lanzarote. Y el diario El País ha hecho públicas unas conversaciones del año 2013 entre la que fuera número 2 del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y el excomisario Villarejo. Esas grabaciones dejan patentes los esfuerzos de la que fuera secretaria general del PP para impedir que el caso de la llamada Caja B saliera a la luz. Cospedal hacía alusión a los papeles de Bárcenas mientras hablaba con Villarejo para que éste tapara el escándalo, intentando obstruir la investigación. Y le hemos convencido para que quite lo más importante y tal, pero vamos, así no podemos estar todos los días, ¿eh? Oye, ¿y la famosa libretita de Yo la libretita, a mí no me ha dicho, he hablado con los dos. La libretita sería mejor poderlo parar. Eso es, no te preocupes que yo voy a estar al loro en esto. Bueno, si está pensando en solicitar una hipoteca, preste atención. El fervor por comprar vivienda y la próxima subida de tipos por parte del Banco Central Europeo está acelerando el mercado inmobiliario. Claro, el gran dilema radica en si es mejor acogerse a una hipoteca de tipo fijo o variable. Hasta ahora los clientes de las hipotecas variables se habían beneficiado del desplome del Euribor, habían logrado una rebaja sustancial sobre la tasa final. Ahora el incremento del IPC, sobre todo por la guerra de Ucrania, está provocando un giro en la coyuntura y el mercado descuenta que se van a subir los tipos oficiales antes de finales de este año para combatir la inflación desbocada.
Bueno, Nacho Costas, consultor hipotecario de FinUp. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí planteándonos la pregunta del millón, Nacho, sobre todo en estos momentos tan convulsos, digamos, económicamente. ¿Qué es mejor, hipoteca fija o variable? Bueno, siempre dependerá de cada persona, de cada familia. Lo que sí que parece claro es que una hipoteca tipo fijo, aunque paguemos un poquito más conservadora a la hora de planificar pues, la compra de una vivienda, sobre todo a largo plazo, a 30 años vista. ¿Un poquito más es efectivamente un poquito más o es bastante más? Bueno, ya los bancos están subiendo los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo en previsión de la subida del Euribor, que de hecho ya está subiendo en los últimos meses. Hablamos de un aumento en la cuota de unos 35, 50 euros en función de muchas variables para una hipoteca de 100.000 euros. Por lo tanto, estamos hablando de unos 600 euros al año, que es bastante dinero, evidentemente. Claro, ante una previsión de subida de tipos, las fijas aparecen como más seguras, ¿no? Porque esas no van a variar. Aparecen como más seguras, efectivamente no van a variar y, bueno, la banca tradicional, la banca comercial, sabe que el ciudadano de a pie pues siempre va a optar por una hipoteca tipo fijo, sobre todo porque venimos de una etapa hace ya 10, 12, 15 años donde las hipotecas variables llegaron a subir muchísimo y todavía está el miedo ese de verse con unos tipos de interés pues, que sean complejos a la hora de poder afrontar la cuota de la hipoteca. Si bien las hipotecas a tipo variable todavía están en una franja pues asumible, el miedo sobre todo de lo que te digo de los ciudadanos pues hace que cada vez más sean los que se deciden por la hipoteca tipo fijo. Claro, también algunas entidades ofrecen una especie de tipo mixto. ¿Esto qué es? ¿Un término medio entre uno y otro? Bueno, normalmente lo que se hace es, la oferta que hay actualmente es los 10 o los primeros 15 años es a tipo fijo y posteriormente el resto de la vida de la hipoteca sería tipo variable. Esto tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Durante los 10 o 15 primeros años sabemos exactamente lo que vamos a pagar, pero es muy difícil, es muy complejo prever en qué punto estará el Euribor dentro de 10 años. Por lo tanto, lo que nos ofrece es la garantía de saber que durante 10 años vamos a estar pagando siempre la misma cuota, pero a la vez tenemos la inestabilidad o el no saber qué va a pasar a partir del 11º año. Eso tiene sus cosas buenas, sobre todo si lo que queremos hacer es una inversión a corto plazo para vender la vivienda dentro de 5 o 6 años y por otro lado pues tiene el riesgo de que el Euribor repunte demasiado y nos podamos ver con una cuota dentro de 12 o 15 o 20 años pues bastante más elevada. Claro, y también hay que tener en cuenta, Nacho, bueno, los que tenemos alguna hipoteca lo sabemos, que los intereses se pagan la mayoría en los primeros 10 años de hipoteca prácticamente, ¿verdad? Claro, en España se utiliza lo que se denomina el sistema francés y por eso siempre oímos aquello de al principio solo pago intereses y al final pago Exacto. cuota. Es por eso que es importante pues, planificar adecuadamente la hipoteca, que al final para muchos es la operación financiera más importante de nuestra vida, para poder, pues eso, lo que te digo, planificarlo adecuadamente pues, para buscar el equilibrio perfecto entre los intereses que vamos a pagar o si nos va a interesar dentro de 10 años, por ejemplo, en el caso de la hipoteca mixta, pasarnos a una hipoteca tipo fijo Claro. o si nos conviene quizás ahora una hipoteca tipo variable y dentro de 3 o 4 años volver al tipo fijo. Claro, porque claro, aquí también habrá perfiles. Tú has dicho, el que a lo mejor esté pensando en venderla dentro de 5 años o el que a lo mejor esté esperando recibir un dinero importante dentro de un tiempo. O sea, hay variables ahí que a lo mejor nos llevan a una o a otra, ¿no? Claro, si cogemos la familia clásica, a día de hoy probablemente lo más conservador y lo más racional sea acogerse a una hipoteca tipo fijo, donde sabes que durante esos 20, 25, 30 años vas a pagar siempre la misma cuota. Luego entramos en las características de cada persona. Uno no sabe, una hipoteca es una operación a muy, muy largo plazo. Si tú no sabes qué va a pasar pues, con tu situación financiera, lo más conservador, insisto, ahora mismo es coger una hipoteca tipo fijo. Ahora, que sabemos, como bien dices, vamos a recibir una herencia, nos van a indemnizar, vamos a poder reducir el capital o el principal que tenemos pendiente a la mitad, pues ahí quizás puede convenir o no, habría que estudiarlo, una hipoteca tipo variable y luego además habría que ver pues, las vinculaciones que nos pueda ofrecer cada entidad. Es una decisión importante, no tan sencilla, pero sí que es verdad que ahora mismo estas son las 3 opciones que tenemos: hipoteca tipo variable con la incertidumbre de lo que va a pasar con el Euribor y los tipos de interés del Banco Central Europeo, una hipoteca tipo fijo que vamos a pagar más, pero vamos a tener la garantía de saber cuánto vamos a pagar mensualmente, y una hipoteca a tipo mixto, donde tenemos una garantía durante un plazo determinado y luego pues tendremos que reevaluar la situación.
Bueno, pues mira, ahí quedan esas opciones a tenerlo en cuenta, sobre todo el que se vaya a meter ahora en esta aventura de la compra de una vivienda. Gracias, Nacho. Un abrazo. Venga, un saludo, adiós. Vamos a retomar ahora sí la entrevista con este canario que vive en Shanghái, a ver si podemos averiguar lo que está ocurriendo. 2 meses, que se dice pronto, 2 meses de confinamiento y además confinamiento duro, en el que ha habido muchas personas que prácticamente no han tenido dónde hacer la compra, dónde llenar su despensa en aquel país. Y ahora China anuncia que va a comenzar la reapertura. Vamos a ver si se está notando ya. Hablábamos con Daniel Vicente López Trompo. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes. Como te comentaba, sí que también nos llegan las noticias de que se va a empezar a abrir las tiendas y estas cosas, pero nadie nos dice cuándo vamos a poder salir de casa. Aunque llamemos al comité del barrio o de la comunidad, nadie sabe nada, hablan de junio, de mitad de junio y no tienen ni idea. Claro, Daniel, ustedes entraron allí para 5 días, después la cosa se fue prolongando para 15. Habían llenado la despensa, pero es que ha llegado un momento en el que creo que no han tenido ni un comercio en el que poder comprar comida, por ejemplo, ¿verdad? Exacto, todos los supermercados están cerrados, además no puedes ir y encima en las compras online hubo unos días en los que se podía comprar online, pero tenías que levantarte a las 6 de la mañana para pedir y pelear con la gente para que te llegara algo y ya después de eso ya ni siquiera se puede pedir nada. Y nos llegan paquetes de comida del gobierno que son muy aleatorios, que si viene algo de arroz, que si viene carne o verduras, pero no sabes lo que te toca y tienes que planear tu comida en base a lo que vaya a llegar esa semana. Claro, además hemos hablado con otras personas que viven allí en Shanghái. Estamos hablando de un confinamiento duro, o sea, de no poder salir prácticamente para nada, ¿no? Exacto, hay zonas en las que ni siquiera se ha podido salir del apartamento donde vivas durante más de 14 días. Después te dejan salir y puedes pasear por lo que es tu comunidad, pero no puedes salir a la calle. Y de repente, de un día para otro, puede volver a cambiar y te mandan a encerrar otra vez en tu casa. Bueno, yo no sé cómo lo has llevado tú, pero es que esto es una tortura, Daniel. Sí, ha sido bastante duro. A ver, yo creo que me puedo considerar afortunado que todavía aguanto, pero he tenido días que te levantas enfadado, sin motivo ninguno, o que estás triste, que te quieres volver a Canarias, pero dices, bueno, es que tampoco se pueden tomar las decisiones así y no es fácil volverse ahora mismo tampoco, así que es bastante duro. Claro, incluso para alguien, ¿cuánto tiempo llevas ya en China, allí trabajando? 4 años. Bueno, o sea, que conoces ya el país, que ya me imagino que te has adaptado a él. Tengo entendido también que hay otra incertidumbre para ustedes, y es el hecho de que los lleven a una especie de centro donde llevan a las personas contagiadas, o incluso sin contagiar, que ellos consideren que es un contacto de alguna persona contagiada. Sí, exacto. Si das positivo en el test, se supone que tienes que ir a un centro de estos que lo llaman hospitales de guerra, pero son como pabellones enormes con un montón de camas, unas duchas comunes y a estar ahí hasta que vuelvas a dar negativo. Y también el miedo ese de, y si hay alguien en mi edificio que da positivo y me mandan a mí a otro centro de estos, a un hotel, no sabes lo que va a pasar, no tienes ni idea, ¿no? Claro, ¿has podido esquivar tú esa...? Sí, de hecho hubo positivos en el piso de abajo de nuestro edificio, pero por suerte no nos consideraron contactos cercanos y mi pareja tuvo un falso positivo que estuvimos durante 5 días con un montón de miedo porque como él encima es chino no tiene el privilegio de los extranjeros que a lo mejor nos salvamos de que nos lleven al centro ese, pero al final peleando mucho conseguimos quedarnos los dos en casa y se dieron cuenta de que no era un verdadero positivo porque nos habían hecho test casi 10 días seguidos y en medio de esos uno decían que daba positivo solo. Claro, los primeros 5 días yo me imagino, bueno, pues que se puede ser comprensivo, sí, incluso al primer mes a lo mejor, pero 2 meses después y sin saber cuándo va a reabrir, ¿se entiende entre los ciudadanos esta estrategia de COVID-0 que sigue el gobierno chino? No, y de hecho aquí en Shanghái encima ha sido como una especie de... Nos hemos sentido como que nos han tomado el pelo porque primero dicen no vamos a cerrar a nadie, solo cerramos edificios donde haya positivos después, solo vamos a cerrar la mitad de la ciudad primero y la otra mitad después, por 5 días. 5 días, hacen 10, hacen 15, dicen para mayo, principios de mayo, ya podemos empezar a salir. Estamos ya a mitad de mayo y no hay ninguna novedad. Y ahora están diciendo otra vez que van a empezar a abrir, pero no sabemos qué creernos. Bueno, pues es tremendo. ¿Cuántos test te han podido hacer en estos 2 meses? Pues probablemente más de 30. Oh. Y después nos han dejado también los antígenos para hacernos en casa casi todos los días. Bueno, tremendo. Daniel, ¿de qué isla procedes? ¿De qué isla eres? De Gran Canaria. De Gran Canaria. Bueno, pues nada, habrá ganas de ir, ¿verdad? Me imagino a Gran Canaria sí, en cuanto se reabran
en cuanto se reabran las casas y vuelva a la normalidad la vida allí en Shanghái. Esperamos que sea pronto, de verdad, y de verte pronto por aquí también, disfrutando del aire libre. Gracias. Disfruten por allí. Hasta luego. Bueno, pues ahí está, otro canario que vive en Shanghái. Ojo, 2 meses de confinamiento cuando empezaron para solo 5 días. Una pausa y volvemos enseguida. Bueno, vamos con una iniciativa que podría llegar al puerto de La Luz y de Las Palmas a finales del próximo año, un taller de reparación de megayates que se proyecta en las inmediaciones del acuario Poema del Mar. La autoridad portuaria ya ha realizado distintos trabajos de acondicionamiento en la zona y dentro de 2 meses se espera comenzar con las obras. Con esta infraestructura, que según sus promotores va a generar nuevos puestos de trabajo, Las Palmas de Gran Canaria podría equipararse, dicen, a otras ciudades como Palma de Mallorca, Barcelona o Málaga, que ya cuentan con talleres para esta actividad náutica. Pues uno de los promotores de este taller de megayates es Juan Carlos Rodríguez, del grupo Rodritol, que además es vicepresidente de la Asociación de Empresas Náuticas de Canarias, AENáutica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Roberto, buenas tardes. Bueno, díganos qué es un megayate para empezar. Bueno, megayate es aquel barco con carácter deportivo, aunque sea una empresa también profesional, en torno a más de 30 metros, 30, 35 metros, hasta 50 metros, porque luego superiores a 50 metros se consideran superyates. Claro, por ejemplo, ustedes por peso podrían atender la reparación de yates a lo mejor hasta 70 toneladas, pero tendrían que a partir de ahí derivarlos a esta nueva infraestructura, ¿verdad? Actualmente, efectivamente, como bien dices, actualmente en las instalaciones que tenemos en el muelle deportivo, nuestra máxima capacidad de peso son 70 toneladas, como tú bien dices, y de manga, o sea, el ancho de la embarcación sería 6,5 metros. Con las nuevas instalaciones, el límite en peso sería 880 toneladas y el límite en la manga serían 20 metros, con lo cual estamos hablando de embarcaciones muy grandes, ¿no? Ustedes dicen que esto podría ser un revulsivo, una forma de diversificar la economía canaria, una forma más de hacerlo. ¿Qué volumen de negocio creen que puede haber con este tipo de instalación? Evidentemente, este tipo de instalaciones suponen una revolución en el tejido industrial en la zona de influencia donde se instala, ¿no? Aquí, bueno, nosotros haremos la parte de varada y puesta en tierra, pero luego entrarán en vigor y en labor muchísimos talleres del puerto de La Luz y de Las Palmas. Es decir, haríamos como una especie de tractor de la economía industrial. Bueno, no solo industrial, sino comercial y de restauración y de hoteles de la zona de influencia, vamos. Bueno, la facturación prevista en el proyecto económico está en torno a los 4 millones de euros año. ¿Y cuántos puestos de trabajo podrían generarse? ¿O podrían depender más o menos de actualmente, esta infraestructura? una instalación de 4.000 metros cuadrados escaso, que es una instalación bastante pequeña, pues para el volumen de los barcos que cada vez son mayores y de mayores pesos y de catamaranes, barcos de 2 cascos. Actualmente damos trabajo a 22 directamente a 22 personas. En una instalación de 24.000 metros cuadrados, pues es fácil pensar que nos podemos ir en torno a los 50, 60 empleados directos, más bueno, todos los empleados indirectos que conlleva este tipo de instalaciones, ¿no? Claro, hay vecinos, sobre todo de la zona de la isleta, Juan Carlos, sabe usted, que temen una instalación de este tipo por las molestias que pueda ocasionarle. Roberto, yo a eso tengo que decir que, bueno, actualmente gestionamos un varadero en medio de la ciudad, con restaurantes por los 3 lados, con vecinos al lado de la izquierda y que actualmente convivimos perfectamente. Restauración con terraza, vecinos. También he de manifestar que a nadie hoy en día se le ocurriría montar una instalación para hacer daño a terceros, ¿no?
Y bueno, también que adrede no se va a hacer, pero vamos, que chocan a lo mejor en este sentido sensibilidades distintas. No sé si, por ejemplo, ustedes hablaban de la experiencia en Barcelona, en Málaga, en Mallorca. ¿Han podido testar si allí las convivencias con vecinos provocan algún problema? Si hay problemas medioambientales que se generen de este tipo de industria. El varadero de Palma de Mallorca, que es el más grande de Europa y es el que más reparaciones de este tipo de embarcaciones realiza a nivel europeo, está a escasos 800 metros del casco antiguo de la ciudad de Palma de Mallorca, donde, bueno, lo más emblemático es su catedral, ¿no? Una catedral de estilo gótico. Hay fotos donde se podrá ver. Y te aseguro que no se produce ningún inconveniente ni con los vecinos ni con la influencia turística que tiene esa ciudad en su casco antiguo. Vale, pues ahí hay un montón de medidas que están propuestas para hacerse, medidas protectoras y preventivas para ese tema, Roberto. Bueno, pues ahí yo está lo que le puedo decir al barrio de la Isleta que esté tranquilo y que podrán comprobar que para nada vamos a molestar ni a ¿cómo se dice? Bueno, así, sí, que no van a alterar la convivencia de los vecinos en esta zona. Pues Juan Carlos, ahí está ese proyecto que nos ha llamado mucho la atención, porque bueno, porque es una industria nueva en las islas, por lo menos para este tipo de embarcación específica. Gracias por habernosla explicado. Buenas tardes. Vale, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues desde el viernes les venimos contando que en la India llevan más de una semana sufriendo temperaturas extremas por una intensa ola de calor que está haciendo literalmente la vida imposible a millones de personas, sobre todo las que tienen que desempeñar su trabajo al aire libre. Estos no cuentan con aire acondicionado ni con medios para hacer uso de la electricidad en sus hogares. Apenas sale el sol y el calor ya es sofocante. Yogendra Tundre es obrero de la construcción. Antes de comenzar a trabajar, se refresca. Porque sabe que será otro día muy duro. Cuenta que el calor da problemas y admite que se trabaja menos, pero que les regañan por ello. Pide un día o dos de descanso, pues están débiles. Su mujer, Lata, también trabaja en la misma obra. Y explica algo parecido, no podemos completar el trabajo, estamos flojos y nos tomamos unos días de descanso. Pero si no se trabaja, no se cobra, e ir al médico es un lujo. Uno está destinado a enfermarse con un calor tan extremo, se enferma y luego tiene que correr a buscar el médico y los médicos cobrarán por el doble de lo normal, nos explica Sikandar. A esta preocupación se une la de sus niños, que juegan cerca de la obra. Ellos también tienen calor. Y las temperaturas récord de esta primavera no se atemperan en las casas de hojalata en las que viven. Hace mucho calor aquí, ¿cómo se puede vivir en paz? Aquí no hay descanso, aquí solo hay dolor y miseria. Salimos del trabajo, venimos aquí y hace demasiado calor, así que es muy difícil. Y tanto, se han llegado a registrar hasta 50 grados y no tener energía eléctrica y tener que encender un fuego no ayuda. Y en Estados Unidos tienen un problema claro con las armas. Esto no es nuevo, pero es que hace apenas unas horas se ha producido el tercer tiroteo de este país desde el pasado sábado. Al parecer este último por una discusión que deja 2 fallecidos. Según las autoridades no habían transeúntes inocentes afectados, pero ojo con la cifra. Son más de una decena las personas que han fallecido este fin de semana en tiroteos alrededor del país. Es el momento en el que un joven de 18 años comienza a disparar en un supermercado en Nueva York. Fuera, las autoridades intentan reanimar a una de las víctimas. El autor del tiroteo acababa con la vida de 10 personas y dejaba otras 3 heridas. También fuera, denuncian, de las 13 víctimas, 11 eran de origen afroamericano, por lo que se investiga como un posible crimen de odio y un acto de violencia extrema con motivaciones racistas. Pero este no ha sido el único tiroteo. Tan solo un día después, un individuo ataca esta iglesia en California, dejando a una persona fallecida y 4 heridas. Según la policía,
Fueron los propios feligreses quienes ataron de pies a manos al atacante para quitarle las dos armas. Un grupo de héroes que dicen sentir entre orgullo y todavía el susto en el cuerpo tras evitar que este ataque se convirtiera en algo mayor. Paraguay se vestía de luto este domingo tras recibir el cuerpo del fiscal Marcelo Pecci, tiroteado mientras pasaba unos días en la isla de Barú, en el Caribe. Bueno, era su luna de miel. Familiares y amigos se reunieron para darle el último adiós. También miembros de su club de fútbol, club al que era aficionado. Pecci era un fiscal conocido por su lucha contra el crimen organizado. Solo unas horas después de anunciar el embarazo de su mujer, era tiroteado mientras estaba con ella en la playa, una playa privada del hotel donde se alojaban. Bueno, y cambiamos totalmente de registro con una curiosa historia muy animada en su contexto. En Brasil, una fan dio a luz a su bebé en medio del concierto de su grupo favorito. Metallica puso la banda sonora a un nacimiento muy heavy. Nos informa desde Sao Paulo Dan Sister. Saludos desde Brasil. Realmente no podría haber un bebé más rockero que Luan Figueiró. Durante el concierto que se llevó a cabo acá en el estado de Morumbi, en Sao Paulo, el líder de Metallica, James Hetfield, habló con muy buen humor sobre el momento que este brasileño eligió para venir al mundo. 70.000 personas disfrutaron de los famosos acordes metaleros de la banda estadounidense. Durante el espectáculo, el vocalista hizo referencia al parto que sucedió en Curitiba. Si alguien quiere tener un bebé, hágalo detrás del palco o más al fondo. La tatuadora Joyce estaba embarazada de 9 meses, sintió las contracciones y luego recibió atención médica. Luancito nació justamente cuando Metallica tocaba Enter Sandman, uno de los más famosos hits de la banda. Antes de subir al palco en la ciudad más grande del país, Hetfield hizo una llamada telefónica para felicitar a los papás. La mamá asegura que aunque su bebé haya nacido durante un concierto de rock, es muy tranquilo. No creo que el volumen del llanto de Luan sea un problema para sus padres metaleros. Desde Sao Paulo, Brasil, Dan Sister para Televisión Canaria. Qué historias, desde luego. Bueno, pues queremos recuperar ahora un momento que ocurrió la semana pasada. Tiene que ver con el mundo del arte y con el precio de algunos cuadros. 170 million for the Warhol is selling here to you, sir, at $170 million. Bueno, a Andy Warhol le hubiera gustado decir del negocio del arte. Este era el instante en el que por cerca de 195 millones de euros se vendía en una subasta ese icónico retrato de Marilyn Monroe de Andy Warhol. Nunca la obra de un artista americano fue vendida por tanto dinero. Se ha convertido, de hecho, en la obra del siglo pasado más cara. Fue originalmente parte de una foto para promocionar una película de 1953, Niágara, en la que participaba la actriz. 100 billion. Aquí se unen dos mitos, Marilyn Monroe, Andy Warhol, en un cuadro, en una fotografía. ¿Qué tal, Raquel Toste? Buenas tardes. Muy buenas. Sí, pues la verdad es que lo has dicho perfecto. Que no es ni un cuadro tampoco, ¿no? O sea, y no hay arte pictórica ninguna. No, bueno, más o menos, porque es una serigrafía. Es cierto que Andy Warhol, bueno, pues es, claro, como sabemos, uno de los exponentes más importantes del pop art o el arte pop en Estados Unidos. Y es verdad que ella muere en el 62 y casi justo después él empieza a hacer serigrafías de Marilyn. Hace más de 50. La serigrafía, como sabemos, es esa impresión en el lienzo, pero es verdad que luego él sí pinta con pintura acrílica sobre esa serigrafía con estos colores tan estridentes. Bueno, entonces le damos categoría, claro, de cuadro ya. Digamos que no son idénticas porque además ya la serigrafía llevaría una muesca y no son todas idénticas. Pero es verdad que aquí ya quedan patentes dos cosas que van a ser siempre la trayectoria de Andy Warhol, que por un lado es esa cultura a las masas, a la publicidad, al cine, y por otro esa obra seriada que sería como de producción industrial. ¿Dónde había visto esto Andy Warhol antes y lo habíamos visto todo? Bueno,
o lo conocemos, pues es Marcel Duchamp, porque Marcel Duchamp en 1917 muestra esto, La fuente, la tituló, es un urinario que encuentra o compra, le pone un seudónimo y lo pone en una exposición de París. ¿Qué pasa aquí? Que crea el arte conceptual, es decir, ahora el arte no se ve como la mera obra, sino se ve como la reflexión que ha llevado al artista a poner esto aquí, por qué lo ha puesto, y además también la experiencia que como público sucede en nosotros. Luego, ya la obra de arte no es el objeto, sino es todo ese proceso artístico que genera a su alrededor. Claro, y aquí llega Warhol y dice, bueno, pues cualquier cosa puede ser una obra de arte, ¿no? Cualquier concepto le podemos dar efectivamente el de obra de arte. Sí, es que él mismo, o sea, él dijo, bien, esto lo hizo en 1919, ¿qué puedo hacer yo en mi sociedad? Pues en su sociedad lo que eran las marcas, la publicidad, y aquí es donde hace también esas serigrafías, más de 50, de la sopa Campbell. Esta es la de tomate, pero tiene todos los sabores. Y hizo muchísimas también, además las expone en la misma posición que Marilyn. ¿Qué pasa aquí que rompe, digamos, con lo de Duchamp y con la producción en serie? Que él aquí va a intentar democratizar el arte. Es decir, él decía que esta sopa, tanto si la compra un rico como si la compra un pobre, le va a saber igual. Entonces él quería romper con la cultura, digamos, de arte más culto y la cultura popular, igualarla, ¿no? Y en ese sentido, pues crea toda esta producción en serie, que es un consumo de masa, que además atiende a cómo las cosas se desmitifican también. ¿Qué pasa con Marilyn? Que sería la obra que ha sido vendida ahora y que vamos a ver si la podemos volver a ver, que se van a dar esas dos cosas, como bien decía. Por un lado, es un ídolo, es la foto un de mito, Jim porque Corman. Cuando muere se convierte en un mito. Exacto, y es la foto de Jim Corman para Niágara, para esa película que tú decías. Ella es un mito y a la vez, al hacerla de forma seriada, la convierte en un icono, pero también la convierte en un objeto. Lo hace también con Elvis Presley, lo hace con Liz Taylor, incluso con Jackie Kennedy. Y eso significa también algo triste, ¿no? Queda un sabor detrás como si realmente, digamos, Marilyn, pues sepultó a Norma. A Norma Jane, que era ella, claro, ¿no? Y se construye un mito y una leyenda que, bueno, por sí misma ya funciona, evidentemente, y es una obra de arte, pero un poco queda como que es una obra de arte para consumir, ¿no? Que tiene como una caducidad. Marilyn Monroe era un mito, pero Andy Warhol ya casi lo es, o sea, era un personaje sin duda muy controvertido y muy llamativo, ¿no? Sí, además él llevó todo eso a toda su producción, como sabemos, su estudio se llamaba The Factory, en la que se daban cita a artistas, pero también aprendices, y se hacía todo un poco con esa mecánica de producción industrial, porque él le gustaba muchísimo, él venía de ese mundo, ya él había trabajado sus inicios en Vogue de ilustrador, entonces conocía perfectamente la publicidad, conocía perfectamente lo que se podía consumir y lo que no, y un poco él mismo hizo eso con su figura, ¿no? Él se va transformando un poco a lo largo del tiempo y ese pelo, ¿no? Toda esa iconografía, incluso a los actos a los que va y a los que no va, todo marca en su trayectoria una forma de hacer. 195 millones de euros, que se dice pronto. Y ha dicho ya algunas casas de subastas que próximamente puede que haya una mayor. Bueno, por encima de esta... Pero de Warhol. No sabemos si de Warhol o de otro autor estadounidense. Por encima de esta, que tenga yo constancia, solo estaba el Salvador Mundi de Leonardo da Vinci, que fueron 400 millones. Claro, no sé si llegarán a eso, de la verdad queda vertido. Hay quien no gana eso en una tarde, no hay que decirlo. Raquel, muchas gracias, un día más, buenas tardes. Bueno, pues se lo avisábamos el viernes pasado, durante la pasada madrugada, los aficionados a la astronomía han tenido la oportunidad de ver un eclipse total de luna. Vaya, si se han levantado temprano esta mañana, lo han podido ver aquí mismo, en las islas, donde el fenómeno se iniciaba en torno a las 3:30 de la madrugada. El fenómeno ha sido retransmitido en directo por el Instituto de Astrofísica de Canarias. La fase de totalidad del eclipse ha durado 85 minutos. Tiempo suficiente para ser vista desde cualquier rincón del planeta. La superluna de sangre, denominada así por ese intenso color rojizo que la caracteriza, fruto de cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la propia Luna. Para su observación no es necesario ningún tipo de instrumento, más allá que la fascinación de quienes la miran atentamente. En Agüimes, Gran Canaria, la superluna coronaba el faro en una de sus playas.
Un fenómeno que en Grecia recibe el nombre de superluna floral y que miles de personas no han querido perderse. Poco a poco el satélite corona el antiguo templo de Poseidón, al sur de Atenas. Y justo en el momento en el que su órbita se encuentra en su punto más cercano a la Tierra, en Buenos Aires, Argentina, su reflejo nos regala un intenso atardecer anaranjado. En Caracas, Venezuela, la superluna conquista con su presencia un cielo despejado. Despejadas también las calles en Chile, donde se despiden de la superluna de sangre hasta la próxima, que está prevista que tenga lugar en 2033. Bueno, pues aquí en Canarias tenemos un auténtico cazador de eclipses, aunque no les voy a negar, le tengo especial aprecio. Miguel Serra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cuánto tiempo? Miquel, ¿hoy ha tocado trasnochar o madrugar? Pues hoy ha tocado trasnochar. Yo me quedé esperando al eclipse, prefería estar preparado para lo que venía, que levantarme y a lo mejor no saber lo que había pasado. Entonces me quedé prácticamente dormido poquito hoy. Bueno, y se ha podido apreciar bien desde Canarias el eclipse completo, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un buen eclipse. El único problema es que era muy tarde, ¿no? Y veíamos la parte final, pero el tiempo ha acompañado bastante. Ya es normal en esta época tener cielos despejados, pero la verdad que ha sido una noche, tanto en La Palma, que teníamos cámaras ahí, como aquí en Tenerife, en el Observatorio del Teide, las condiciones han sido muy buenas. Había un poco del viento al principio, pero al final de la noche, en la madrugada de hoy, bien. No, se ha visto claramente. Probablemente quien se haya asomado habrá visto la luna de un color rojizo. Se le dice luna de sangre cuando se pone así, pero cuéntanos por qué adquiere ese color. Sí, hombre, vamos a ver, si la Tierra fuera un planeta sin atmósfera, la Luna debería desaparecer. Lo que dice el sentido común es que la Luna, que refleja la luz del Sol, cuando entra en la sombra de la Tierra, pues no hay ninguna luz, debería desaparecer, ¿de acuerdo? Y eso sería así, repito, si nuestro planeta no tuviera atmósfera. Pero la atmósfera, que es un lugar donde pasan cosas muy complicadas, pues a la luz le pasan varias cosas. Entre ellas, dos fundamentales, que es que los rayos del Sol que están incidiendo en ese momento en la atmósfera se van a torcer, se van a inclinar, eso se llama refracción, entonces permitirán entrar en la parte interior de la sombra y pueden incidir entonces sobre la superficie de la Luna, y además es el mismo fenómeno de los atardeceres. El atardecer, el Sol es rojo por una difusión en la atmósfera se queda con los colores azules, deja pasar los rojos, con lo cual lo que sucede en el momento de la totalidad es que la luz se tuerce por la refracción y se vuelve roja debido a esa difusión atmosférica y acaba incidiendo en la superficie de la Luna. Esa es la parte más bella y la incógnita de un eclipse, porque nunca sabemos cómo de roja va a ser la Luna, y de hecho este eclipse fue muy tenue debido pues a la absorción atmosférica. Pues la Luna prácticamente, había mucha gente en las redes que hablaba, ¿no? Que decía, ¿dónde está la Luna roja? Se esperaban otra cosa, ¿no? Bueno, es que no todos los eclipses. Nosotros estuvimos en un eclipse bastante brillante en Namibia en el año 2018 y en ese caso sí que se veía la Luna muy roja y esa luna de sangre. En este caso, pues la verdad que casi ha desaparecido del cielo. Ha sido en ese sentido impresionante, porque entonces han aparecido todas las estrellas, ha aparecido la galaxia. Bueno, ha sido un eclipse, ha sido bonito, vamos, a mí me ha gustado mucho, pero la Luna quizá no ha adquirido esos tonos tan rojizos como en otros eclipses. Oye, ¿todavía se pueden sacar datos, obtener datos nuevos, investigaciones nuevas en torno a los eclipses astronómicamente? Quiero decir, ya de los eclipses ya se sabe todo y la observación no nos va a dar ninguna novedad sobre ellos. Hombre, la verdad es que los eclipses, sobre todo los de lunas, yo creo que si lo pones en una balanza es más el efecto estético bonito de divulgación que la parte de ciencia, ¿no? Pero bueno, se pueden hacer cosas, ¿no? Sobre todo, quizá es un tema estadístico, es necesario tener datos de todas
las observaciones en las distintas partes del planeta donde ha sido visible el eclipse y, por ejemplo, se puede averiguar pues, el estado de nuestra atmósfera. Si eso tenemos un registro histórico de los últimos eclipses, sí que se pueden sacar información de, bueno, un poco verificar otros datos de cómo evolucionan los aerosoles en nuestra atmósfera, ¿de acuerdo? Pero es verdad que es más un fenómeno de divulgación que la ciencia que se pueda obtener, ¿no? Y aparte de la curiosidad, las vocaciones que pueden surgir de ahí. Oye, Miquel, la última, rápidamente. ¿El último cuándo? El próximo, quiero decir, ¿cuándo? Dentro de 3 años, sí. Creo, ¿no? Sí, es ya sabes tú, es un fenómeno raro. El siguiente visible desde Europa será el 2025. Con lo cual, bueno, tenemos que esperar un poco, pero bueno, todavía al alcance, todavía podremos vivirlo. Bueno, Miquel, siempre es un gusto hablar contigo. Un abrazo. Nada, un abrazo, Roberto. Adiós. Bueno, y hoy, quien menos ha hablado en su lugar de trabajo, en la calle, con el vecino, con la vecina de Eurovisión y de la representante de España, de Chanel. Llegaba al aeropuerto así, de contenta. Le esperaban sus fans con gritos de ganadora ayer en el aeropuerto de Barajas. Seguidores y muchísima prensa, la que atendió rápidamente, para luego volver a actuar en Madrid. Ahí la tienen, en un concierto en la Plaza Mayor al que acudieron miles de personas. Aquí hablamos de Chanel, pero toda Europa habla de los ganadores de Ucrania con la Kalush Orquestra y la canción Estefanía, cantada en ucraniano. Funciona rap con la música folclórica tradicional de ese país, que es además un tributo a la madre del líder de la banda. Estefanía, mamo, Estefanía. Canta la canción triunfadora en Eurovisión mientras bombardean la acería en Mariupol. Estefanía se ha convertido en pocos días en un himno de resistencia. Una victoria que también siguieron los soldados que se encuentran en primera línea. Y en un refugio antibombas desde hace días, así celebraba el triunfo de su país en el festival este locutor. Horas después, en Kalush, ciudad natal de la banda, celebraban esta victoria, una alegría, dicen, empañada por una guerra que esperan que acabe pronto. Y ella es Estefanía, la madre de Olet, la mujer protagonista de la canción. Asegura que escuchó la canción completa por primera vez este sábado. Minutos después de levantar el micrófono de cristal, el grupo ucraniano publicaba el videoclip en redes sociales. Un recorrido en 3 minutos por las consecuencias de la guerra. Edificios destruidos, algunos aún en llamas. Soldados que abrazan y rescatan a niños, que son trasladados a centros de refugiados donde a veces se encuentran con su familia, pero otras veces no. Por tercera vez Ucrania gana Eurovisión, un festival que esperan poder celebrar el próximo año en Mariupol, la ciudad más devastada por la guerra. Transformado Ucrania, esta canción, en todo un himno en esta invasión, y la verdad es que se la merecían, miren, este premio en medio de tanta desgracia. Y para terminar, hoy le vamos a echar un vistazo al certamen internacional de fotografía de la ciudad de Oviedo, concurso al que se han enviado más de 17.000 fotografías de decenas de países. En todas, como ven, un denominador común: la naturaleza, ya sea el hielo, los bosques, el fuego de un incendio en Kenia, que ha resultado ser, por cierto, la fotoganadora. Bueno, pues con una selección de estas fotografías, de las mejores, les dejamos. Llega Telenoticias 1 y toda la información. Nosotros volvemos mañana a la 1:30. ¡Feliz día!